Quiero hablarte de algo que ayer mientras meditaba y decía, estaba orando y decía, Señor, que predico el día de mañana, me pasó y dije, wow, eso es algo importante porque muchas veces caemos en ello, ¿no? Y quiero que te pongas a pensar, ¿no? Han habido grandes momentos en la humanidad y uno de esos grandes momentos fue la revolución industrial. La revolución industrial empezó a meter maquinaria con procesos que hacían que el trabajo manual de las personas empiece a disminuir, pero la productividad aumente. Ahora, la maquinaria de la revolución industrial, con la maquinaria que tenemos ahora, queda obsoleta debido a que cada vez la tecnología aumenta más. Pero ¿sabes qué es lo que más aumenta? Cada proceso de automatización que pueda haber en esas máquinas. ¿Qué significa esto? Cosas que tú puedas tener y lo dejes ahí, ¿no? Un gran invento de ello serían las ollas arroceras. Ya nadie quema el arroz con una olla arrocera, ¿verdad? Todos tienen su arroz bien graneado, claro, si compras un buen arroz, ¿no? Y con las medidas exactas te queda rico el arroz, salvo que no le eches sal, ya esa es cosa tuya. Pero ya nadie quema. Pero si no tuviéramos las ollas arroceras, estarías mirando. Hace unos días mi esposa me explicó, porque nuestra olla arrocera se malogró, y me dijo, amor, termina. Yo le entendí un chino mandarín por ahí. La cosa es que yo creí seguir indicaciones y a la final ella regresa y me dice, este arroz está todavía crudo, me dice. Y yo dije, ya malogré el arroz y no sé qué magia hizo que lo arregló y salió rico el arroz. Pero siempre los procesos automáticos nos quitan peso a nosotros, ¿no? Ahora, cuando estos procesos empiezan a aligerar la carga de nosotros, empiezan a haber cambios también en nosotros, ya no en el caso de trabajo, sino también en el caso diario, en las circunstancias diarias. No solamente las máquinas, sino nosotros empezamos a vivir en un automático. Nosotros empezamos a vivir dependiendo o creyendo algo. Díganme quién no depende de su despertador cada mañana, ¿verdad? Y ponemos, ¿no?, que nos levanten 6 de la mañana, pero tenemos un segundo despertador que dice 6:05, un tercero que dice 6:10, y así nos pasamos como 40 minutos a una hora más. A mí me pasa que mi celular me despierta y dice, posponemos 10 minutos. Yo le pongo, por favor. Eso hago unas 5 veces. Pero dependemos, ¿no? Pero ¿qué pasa si, como en muchas ocasiones, no cargaste bien tu celular? Dices, no importa, voy a dejarlo cargando toda la noche para que me despierte. Pero no te diste cuenta que en la madrugada se fue la luz y no cargó nada tu celular. A mí me pasó una vez y te terminas despertando 5 minutos antes que entres a tu trabajo y trabajas a 2 horas de tu casa. ¿Por qué? Porque terminamos viviendo un proceso automático. Tenemos planificado nuestras cosas y queremos vivir en un proceso automático. Pero hay un detalle. Cuando dejamos en automático nuestra vida, o cada proceso automático requiere que todo lo demás tenga un orden establecido. La maquinaria, ¿no? Por ejemplo, si vas a hacer pan y dejas solamente los insumos, tienes que dejar los insumos correctos y todo en orden. Si te pasas, ya no es culpa de la máquina. ¿Por qué? Porque está en automático. Todo tiene que estar en orden. Hay un área de mi vida que a veces yo reniego, sobre todo cuando estoy apurado, y reniego con mi esposa. Ayer no estaba apurado, así que no renegué. Pero yo soy de las personas que dejan sus cosas de su habitación ordenadas en una forma, y así de repente no esté bien ordenado, si yo recuerdo que lo dejé ahí, voy directamente a buscarlo. No sé si hay otro varón igual que yo acá, pero los varones muchas veces somos cortados de la misma navaja, ¿no?
y lo dejo ahí. Me pasa con mis sandalias. Las sandalias que utilizo de casa, a mí me gusta dejarlos en al lado de la cama, ya sea al costado o al frente. Ayer estaba buscando mis sandalias y estaba aquí. ¿Dónde están? Yo las dejé aquí. ¿Dónde está? Acá no está. Busqué bajo la cama. Estaba que me mataba buscando. Dije, Gabriel las cogió. Y mi mente está, ese chico me coge todo. Gabriel las cogió seguro. Ya estaba a punto de ir a buscar al cuarto de Gabriel. Y en eso no sé cómo volteo. Y en uno de mis cajones, donde solamente guardo zapatillas, encima de una de mis zapatillas estaban mis sandalias. Yo vivo en un automático de cómo dejo mis cosas, porque me facilita la vida. Mi esposa tiene otra manera de pensar. Ella sabe exactamente y ella no se hace complicaciones. Si no está donde lo dejó, no sé cómo hace y encuentra lo que estaba buscando. Yo no puedo hacerlo. Yo vivo en un automático por ese lado. Pero ¿a qué quiero ir? Cuando las cosas no están en su lugar, el automático falla. Pero hay un detalle. Hay un gran detalle. ¿Cómo debe de ser tu vida? ¿No? ¿Cómo debe ser tu vida? ¿Debes vivir en automático? Yo sé que te puede facilitar. Y muchas veces encontramos, no, personas y youtubers, influencers que dicen, ten todo planificado, cumple todo exactamente como robot, ten una agenda y ten todo, y te va a funcionar la vida. Y muchas veces tenemos planificado hasta en el momento donde vas a ir al baño. ¿Te dan ganas de ir al baño? Miras tu agenda, no, faltan 5 minutos. ¿Por qué? Porque queremos tener todo detallado, pero ¿cómo debe de ser tu vida? Pero también hay un detalle. ¿Cómo afecta tu comunión con Dios el que seas de las personas que viven en automático? Hoy día quiero que veamos cómo el vivir en automático afecta tu vida diaria y afecta tu relación con Dios. Así que quiero que leamos juntos Efesios 5 del 15 al 16. Lo voy a leer en la versión que muchos prefieren, la Reina Valera del 60. Sí, así que si tienes tu Biblia en físico, alégrate. Vas a decir, pastor, ahora sí estamos leyendo la misma Biblia. No, dice la palabra de Dios, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Oramos al Señor. Padre bendito, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Te pido que nos ilumines, nos enseñes, Señor, y que edifiques nuestras vidas con tu palabra. Para ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Ok? Aquí Pablo, el que escribió Efesios, nos llama a vivir con intención, no solo a existir. ¿Ok? Repite, no existas, vive con intención. Dile así a la persona que está a tu lado, no existas, vive con intención. Pablo nos está haciendo recordar que no solamente estamos creados para vivir y para pasar a lo que venga, ¿ok? Sino que vivas con intención, que sepas ordenar tu vida, que sepas dirigir tu vida, que sepas organizar tu vida. Ahora, esto aplica a tu vida diaria, pero también a tu comunión con Dios. Porque muchas personas viven espiritualmente en automático. Hace unos años fui a una conferencia con un pastor que admiraba mucho. No, es más, les cuento, fui porque exactamente este pastor iba a estar ahí. Y estaba un poco triste porque estaba sin mucho dinero como para comprar la entrada. Y ahí
Rodrigo, con Diana me dije, no, vamos, vamos, yo también quiero ir. Me bendijeron con una entrada para mí, para Fío. Fuimos, estábamos. Y este pastor en una plenaria dijo un consejo que no solamente se lo escuché a él, le he escuchado a muchas personas, pero que no fue un buen consejo. Aunque suene bien. Él decía, disciplínate tanto hasta que te salga en automático que ores todos los días. Disciplínate tanto hasta que te salga en automático que leas la Biblia todos los días. Hazlo muchas veces hasta que se te haga un hábito. Y hubo otro pastor que muy sabiamente lo corrigió, aunque fue muy notorio también su corrección, pero fue muy sabio porque no dijo, estás equivocado, pecador, no. Dijo, mi buen pastor, mi buen amigo, no mencionó a su pastor, no voy a mencionar nombres, siempre nos inculca a no tener nuestra vida espiritual en automático, porque si no hay un orden, se viene abajo el proceso. Muchos dicen, levántate a las 6 de la mañana para que ores tranquilamente. Pero que cuando las cosas que están a tu alrededor no están favoreciendo tu oración a las 6 de la mañana. Voy a poner un ejemplo, aunque luego me diga, amor, ¿por qué dijiste eso? Mi esposa, a la cual amo mucho, ella es una mujer, y ya lo he dicho en otros momentos, en que si hay algo desordenado en su casa no puede hacer cualquier otra cosa. Si la cama está extendida, ella no se puede sentar a hacer su devocional. Yo puedo estar con sábanas, con el colchón echado y haciendo mi devocional. Ella no. Y ella dice, amor, yo me quiero levantar mañana tempranísimo para hacer mi devocional, orar y estar tranquila y listo el resto de mis cosas a lo que sigue. Se levanta como buen ser humano, va primero al baño y en el camino al baño se da cuenta que las cosas, tal vez de lo que cenamos al día anterior, están puestas. Y ella dice, no puedo orar sin que esto esté lavado. Se pone a lavar y luego se empieza a dar cuenta que tal vez hay algo de suciedad que tiene que barrer. Él lo empieza a barrer y luego, por casualidades de la vida, va a la sala y se da cuenta que el sillón, el forro no está tendido y empieza a decir, no, tengo que tenderlo. Se empieza a ocupar, llega pasado las horas y ya no oró. Y a veces se frustra porque dice, lo he estado haciendo un día, 2 días y ahora fallé. ¿Por qué? Todo lo que queremos que esté en automático o que no sea planificado va a fallar si no hay un orden alrededor. Y no podemos poner nuestra vida en automático. ¿Sabes por qué? Nuestra vida espiritual se puede acostumbrar a una rutina cristiana superficial y vamos a creer que todo está bien. Pastor, lloro todos los días apenas me despierto. Pero lo haces porque quieres orar o porque sabes que tienes que orar. Pastor, yo leo todos los días la Biblia. ¿Y qué leíste hoy? No recuerdes que lo hice tan rápido. ¿Por qué? Porque te creaste una costumbre cristiana automática, mas no, es parte de tu vida el que medites en la palabra. Y cuando tienes tu vida espiritual en automático, llega una crisis y descubres que tu vida espiritual no estaba realmente ordenada. Descubres que tu vida espiritual no estaba en un orden establecido como cristiano que dice ser. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra. Quiero darte un primer punto. La vida en automático te vuelve descuidado, nos vuelve descuidados. Cuando vivimos en automático nos despreocupamos. Puse el ejemplo de la olla arrocera. ¿Qué pasa? Dejabas tu arroz. Si terminaba de cocinar y estaba, decías, para que esté calientito mi arrocito. No te preocupaba ir a mirar a cada rato, ¿está funcionando o no está funcionando? ¿Por qué? Porque te hace descuidado en esa área. Que tengas una lavadora en casa
te hace ya que tú no te preocupes en que tengas que ir a revisar. No, porque la ropa hasta centrifuga. No, ya lo puedes dejar ahí tranquilamente, ya no estás revisando. No, que no se sigan enjuagando, se siga remojando porque se puede pudrir. No, ya no te interesa. ¿Por qué? Porque te descuidas, te desligas de responsabilidad. ¿Por qué? Porque eso es vivir en automático, te vuelve descuidado. Pero cuando hemos leído Efesios 5, del 15 al 16, dice: no, mirad pues con diligencia cómo andas. Mira con diligencia cómo andas. Cuando dice la idea de la palabra mirar, implica que examines, que prestes atención cómo estás andando. Y esto es una indicación, es una orden que tienes que hacerlo. Todo cristiano tiene que examinarse diariamente cómo está andando delante de Dios. Hay muchas personas que se frustran porque dicen: no he orado hoy día. Incluso hasta dicen: no, y no lo he sentido como que tanto, o sea, tanta necesidad. Examínate cómo estás andando. Muchas de nuestras frustraciones es porque estamos andando en automático. Los que manejan carros, si tu carro es mecánico, tú estás preocupado en cómo hacer el cambio bien, en que el embriague lo pises bien, lo sueltes en el momento indicado y bla, 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 todo lo que implica manejar carro. Pero cuando manejas un auto automático, solamente presionas y es como si estuvieras andando en un videojuego. Te descuidas otras áreas cuando la vida va en automático. Es necesario que siempre estemos mirando nuestra vida. Y ahora, cuando vives en automático, oras cuando te acuerdas. Debía orar hoy día. ¿Por qué? Es que yo soy cristiano, tengo que orar. Sí que voy a orar, pero voy a esperar que sea la hora del almuerzo para tener una sola oración. ¿No? Cuando vives en automático, lees la palabra cuando te sobra tiempo. El versículo del día, abres tu aplicación y empiezas a leer el versículo del día. Cuando vives en automático, y este es fuerte, buscas a Dios solo cuando hay problemas. Me empezó a doler el estómago, infección. Y si eres de las personas que se ponen más, que tienen más angustia, escuché que cuando te duele en esta parte es porque tal vez es cáncer. Y si tengo cáncer, voy a la iglesia para que el pastor me ore. Cuando vivimos en automático, causa descuidos en nuestra vida espiritual. Pero quiero que leamos Proverbios 4:26, dice la palabra: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Mira, este texto es muy profundo, porque no dice: mira cómo está tu camino, mira el final de tu camino, mira cómo va avanzando tu camino. Dice: examina la senda de tus pies. Quiere decir que estés así, mirando dónde están yendo tus pies. Quiere decir, en cada pequeño detalle de tu vida, examina cómo estás andando. Esto va a hacer que todo lo que hagas lo hagas con un propósito. Recuerdo cuando estaba estudiando un curso de liderazgo espiritual, creo que se llamaba el curso, el seminario donde estudiaba. Y el profesor, que era un profesor alemán, ¿no? Tipazo. El pastor un día decía a todos los alumnos, éramos como 40, decía: hermanos, yo quiero reunirme 15 minutos con cada uno de ustedes fuera de clases. Díganme en qué momento para poder conversar del tema. Y yo me digo: 15, somos 40. Estos 15 minutos no se lo está pagando el seminario. Pero era un detalle de él. Entonces cuando me tocó mi turno, me dijo: ay, ¿cómo estás? Todo así, hablando contigo, también hablaba el español muy bien.
Y me decía, ¿cuál es la disciplina espiritual que te cuesta más? Yo le dije, se llamaba Matías. ¿Matías? No, Matías era un poco más gringo. No, Matías a mí mi disciplina espiritual que más me cuesta es reservar un tiempo de oración. No que ore, sino reservar un tiempo de oración en mi vida diaria. A mí me costaba eso en mí. Y yo me dije, no soy el único pecador. Y me dijo algo. ¿A qué hora planificas levantarte? Mira, yo prefiero que sea 6 de la mañana, 6:30 o mucho. Genial, me dice. ¿Y dónde piensas orar? ¿O dónde normalmente te levantas y oras? Me dice. Me levanto, bueno, a veces voy al baño, me pongo la cara y regreso a mi cama. Al hecho. Porque te vas a querer volver a echar. Párate, mójate la cara. Si puedes beber un café, eso sí, gloria a Dios le dije. Si puedes beber un café. Y camina un rato y no vuelvas a tu cama. ¿A qué hora van tus hijos al colegio? Es que todavía terminó el colegio y no estaba en un colegio de la más lejos de mi casa. Entraba todo tarde en esos tiempos. Y Rachel entraba como a las 9 de la mañana a su tío. Yo le digo, a tal hora. Entonces quiere decir que tal vez tu esposa duerma un poquito más. Si vuelves a tu cama, te va a agarrar la esposa un marmotero. ¿Qué vas a hacer? Te vas a colocar con tu esposa y la vas a abrazar y se van a volver a quedar dormidos. Vete a tu cama. ¿Y a dónde tú dirías? Al mueble te vas a dormir en tu mueble, ¿verdad? Sí, me dijo, permanece. Pero para esto, me dijo, ustedes, ¿cuál es su costumbre? Luego de cenar. Y él me dijo, mira, mi costumbre luego de cenar con mi familia, con mi esposa, es que cogemos los platos y lo lavamos el día siguiente. Ya ese día no da flojera, no. Lo lavamos el día siguiente. ¿Cómo es su costumbre de ustedes? Me dijo. Depende, le digo, a veces nos lavamos, a veces no. Entonces me dice, no dejes platos en la mesa. Porque si dejas platos en la mesa, no te va a dar ganas de estar sentado ahí. Chicos, pero ten todo lo necesario. ¿Para qué? Para que puedas orar tranquilo, pero sé intencional en tu tiempo. Examina tus sendas. Mira dónde estás andando en esas pequeñas cositas. ¿Por qué? Porque a veces te pones a planificar el resto mirando dónde quieres llegar, pero te olvidas de los pequeños tropezones que puedes tener por detallitos insignificantes. Examina tus sendas, no pongas en automático porque te vuelve descuidado. Entonces, cada pequeño detalle para tu vida espiritual, ahora no solamente tu vida espiritual, sino tu vida diaria, funcione con total normalidad. Si eres de las personas que se levantan tarde porque se acuestan hasta tarde, quítate el celular, apágate la luz, ponte a leer algo antes de dormir. Algo que a veces discutía con mi hijo cuando era más adolescente, está entrando a la juventud, está más joven, más joven. Pero cuando era más adolescente discutíamos. ¿Por qué? Porque una hora antes que se supone que tenía que dormir, el niño se ponía a hacer ejercicio. Y su pensamiento de leer es para cansarme. Pero cuando uno hace ejercicio, no solamente se cansa, activa su músculo. Y no podía dormir. Y se dormía tarde, se levantaba mucho más tarde. Tenemos que cuidar pequeños detalles para poder dejar de vivir en automático y ser intencionales en cada área de nuestras vidas. ¿No? Si el factor tal vez es económico, quieres ahorrar, empieza con pequeños detalles, como separar las cuentas. ¿Quieres lograr algo? Pues empieza por pequeñas cositas, pequeños pasos. Examina tus cenas, examina tus pasos. ¿Ok? Vamos a un segundo punto.
La vida intencional hace que aproveches el tiempo. Cuando leemos Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo. Algo que le digo a mi hijo siempre, lo digo incluso en mi casa siempre, para que Rachel, mi hija la más pequeña, también entienda, es nuestro tesoro más valioso que tenemos en nuestras casas, en nuestras vidas, no es cuánto dinero tienes en el banco. El tesoro más preciado que tienes es el tiempo. El tiempo. Yo hace mucho aprendí a hacer un cambio, y no de mi dinero en dólares. Empecé a buscar hacer un cambio de mi dinero en tiempo de trabajo. Yo lo que hago es ver cuánto normalmente yo gano por hora, o cuánto es un tiempo por hora. Entonces cada gasto que hago, ya lo digo, me costó 100 soles, me costó 200 soles, me empiezo a decir, 2 horas de mi vida, 4 horas de mi vida, o si quiero comprar eso, 2 horitas. Ahora, como soy profesor de alumnos particulares, digo, hay 2 alumnos, 2 meses de alumnos. Y empiezo a sacar un cálculo así. ¿Por qué? Porque ahí empiezo a valorar, porque el tiempo es algo que no se me va a devolver. Porque si pienso en dinero, ¿cuál es la frase que el mundo dice? El dinero se hace. Mi hijo tiene la misma frase, no, el dinero se hace, papá. Recuerdo que estábamos y ya está haciendo algunas prácticas, tiene algunos ingresos, y dice, vamos, papá, vamos a comer algo. Y digo, oye, ahora tu plata, le digo. No, papá, el dinero se hace. Lo que se come, lo disfrutado nadie te lo quita. Y me digo, chico, no me saca esa frase. ¿Qué vas a dar? Pero aprovechemos el tiempo. ¿Okay? La palabra que utilizan no es rescatar, redimir el tiempo. Ahora, en nuestra vida espiritual, agendemos cuáles van a ser nuestros tiempos y no lo negociemos. No lo negociemos, negociemos todo lo que sucede alrededor, menos nuestro tiempo. Si tú decides, ¿no?, tener un tiempo de oración a determinada hora, deja todo listo para que nadie te quite ese momento. Si tú decides tener tu tiempo de oración a una cierta hora, o tu tiempo de meditación en la palabra, haz todo lo necesario para que nadie te quite ello. Agéndalo, resérvalo, ponle colorcitos en tu Google Calendar, ¿no? Pero ten ese tiempo reservado y que nada más te lo quite. Que nada más te lo quite. Mi esposa en muchas ocasiones dice, voy a orar, me encierro en el cuarto, no interrumpa. Y nosotros con mis hijos, nos vamos a la sala, estamos viendo televisión, estamos haciendo, ella se pone a hacer su devocional, se pone a orar. Cuando ya escuchamos la puerta, decimos, ahí sí tenemos algo. No, ahí recién decimos, ya para acá, ahí tenemos nuestro tiempo de familia. Pero yo busco no distraer sus tiempos de devocional, porque sé que un pequeño desorden en casa le puede hacer que ella pierda ese tiempo. Pues trato de no distraer. Y como les digo, yo en esa parte soy más fresco. Yo puedo hacer mi devocional en medio de una guerra, no hay problema. No me va a molestar el desorden. Ella no. Y si tú eres de las personas que tal vez haya algo que te moleste para que puedas concentrarte en ciertas cosas, pues ve cómo solucionarlo para que nada te quite tu tiempo de oración. ¿Ok? Ahora, nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de lectura no debe ser negociable, como ciertas cosas que no negocian, ¿no? A veces decimos, si tengo tiempo voy a orar. Si tengo tiempo leo la Biblia.
Si tengo tiempo, congrego. Si tengo tiempo y empiezo, si tengo tiempo. Pero ¿por qué no dice si tengo tiempo voy a comer? ¿Por qué no dice si tengo tiempo voy a dormir? ¿Por qué no dice si tengo tiempo voy a agarrar el celular para mirar TikTok? ¿Por qué no dice si tengo tiempo voy a trabajar? Sabes que si no trabajas no comes. Pero sí decimos si tengo tiempo oraré, si tengo tiempo. Con Dios sí tenemos tiempo. El salmista en Salmo 90, 12 decía: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. David le oraba a Dios que le enseñe a planificar sus días, que le enseñe a planificar su tiempo. ¿Por qué no pedirle a Dios, Señor, dame sabiduría para poder reservar mis tiempos de oración, mis tiempos de meditación? Le pedimos a Dios de todo: Señor, dame más trabajo, Señor, dame más alimento, Señor, ayúdame a poder comprar tal cosa, tal otra cosa. Pero ¿por qué no reservamos o por qué no examinamos, como vimos en el punto anterior, nuestras sendas y decimos: no estoy orando mucho, Señor, enséñame a planificar mi tiempo de oración? Señor, enséñame a planificar mi tiempo devocional. Debemos aprender a clamar a Dios para que nos ayude a planificar nuestro día a día. Y voy con mi último punto. Nuestra vida espiritual crece cuando somos intencionales. Nadie crece en automático. Y quiero decirte algo: en automático puede haber un ligero crecimiento. Pero si no hay movimiento, no hay disciplina, no hay crecimiento. Y lo voy a decir con mucho respeto. Hay ciertas enfermedades en algunas personas que le impiden desde verse en movimiento. Y cuando tú ves a esas personas, pueden tener 18, 20 años y están postrados tal vez en una camilla, en una silla de ruedas, y no se desarrollaron como se desarrolla una persona que tiene movimiento, que empieza a caminar, que empieza a caerse, que empieza a ejercitarse. ¿Por qué? Porque el ser intencional te ayuda a crecer. El ser intencional te ayuda a desarrollar. Y esto no necesariamente es espontáneo, porque alguno va a decir: pastor, yo no soy tan intencional, me he crecido mucho, puede ser. Pero no necesariamente es espontáneo, sino un desarrollo de tu cuerpo, un desarrollo de tu fortaleza. Es lo mismo. Una vida espiritual intencional empieza a crecer. ¿Cuáles son 3 cosas al menos en las que tenemos que ser intencionales? Tenemos que ser intencionales en la oración. Si yo soy cristiano y digo que amo a Dios, tengo que orar. Si tú estás enamorado o enamorada de alguien, dime si no quieres hablar con esa persona todos los días en cada momento. En muchas ocasiones he contado cuando estaba todavía recién con mi esposa, enamorados, y que estaba viviendo en su casa con su mamá y yo vivía en mi casa, y no había línea, no había WhatsApp, ¿ok? Los celulares eran los famosos RPC o RPM. Los que tienen menos de 15 años o menos de 20 incluso ni se acordarán ni sabrán qué es eso. Pero RPC los RP eran las redes privadas, redes corporativas. ¿Qué si podías tener saldo ilimitado con el otro número? Entonces mi esposa por ahí tenía ese número, yo tenía, entonces conversábamos, ¿no? De noche, y no queríamos cortar la típica del enamorado, también seguíamos conversando y conversando, hasta que de ahí no sé cómo, uno de nosotros se tenía que levantar y escuchaba al otro lado del teléfono.
¿Por qué? Porque quieres conversar, quieres estar hablando, quieres estar pegado a esa persona. Entonces, si yo soy cristiano y digo que amo a Dios, ¿cómo no puedo ser intencional en querer conversar con Dios? En estar orando al Señor. ¿Sabes quién nos da un ejemplo perfecto de eso? Cristo mismo. Lucas 5, 16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús se apartaba a lugares desiertos para orar. ¿Qué quiere decir? Que Cristo era intencional, sabía que tal vez estando con sus discípulos, estos cargosos le iban a conversar de cualquier cosa, le iban a estar preguntando, o tal vez incluso en el hecho de verlos dormir, le podría contagiar. Cristo que hacía, se apartaba en lugares desiertos para orar. A nosotros a veces nos cuesta levantarnos de la cama para orar. Tenemos que ser intencionales en oración. Eso no es automático, era intencional. ¿En qué más tenemos que ser intencionales? Tenemos que ser intencionales en su palabra. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Día y noche, meditar la palabra, leerla con profundidad, estar pegados a la palabra, ver la palabra como alimento para mi vida, ver la palabra como alimento para mi alma. No esperar a llegar el domingo a la iglesia para que el pastor me lea los versículos y decir: ya me pegué a la palabra. No, tú mismo sé intencional en la búsqueda de la palabra. Meditar implica que atiendas la palabra, que repitas la palabra, que reflexiones en la palabra, no solamente que lees una leída rápida. Ya leí la palabra. ¿Qué texto leyó? Jesús lloró. ¿Y qué quiere decir esto para tu vida? No sé, Cristo lloró, pobrecito. ¿Y por qué habrá llorado? No sé, que me perdí el siguiente capítulo. Tenemos que meditar en la palabra, hacer preguntas de qué significa, cómo aplica esto para mi vida. No solamente de una lectura rápida. Ya leí la palabra, ¿cuál? Mateo 1. ¿Qué dice Mateo 1? Genealogía de Jesucristo. Pero solamente leí el versículo 1, donde dice que María fue engendrada por tal. Y no hay ninguna aplicación para tu vida diaria. Tenemos que saber leer la palabra de Dios, no solamente leerla por leer. También que tenemos que ser intencionales de tener una meditación espiritual, partiendo desde la palabra, desde la oración. Ojo, meditación espiritual no es que cierres los ojos y decir no, meditación espiritual es que cuando hayas leído la palabra y hayas orado, empieces a meditar cómo esa palabra transformará tu vida, cómo puedes orar para que el Señor te ayude a cumplir lo que acabas de leer y cómo esa palabra te puede ayudar a que sigas predicando a otros el Evangelio. El Salmo 1, que es un salmo hermoso, que empieza con: bienaventurado la persona que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores asentado. El versículo 2 menciona: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Nos encanta seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Nos encanta seguir descubriendo qué dice su palabra. Saboreamos, y cuando leemos algo y vemos que era algo que tal vez en su momento no entendíamos, decimos: gloria a Dios, qué hermosa es la palabra de Dios, cuán bueno es Dios en su palabra. Debemos ser intencionales en esa meditación. No es leer rápido, es detener con Dios. Es que conozcas más a Dios mientras meditas. Pero sabes, esto no va a pasar si no eres intencional. Muchos cristianos creen que tienen una vida espiritual fuerte. Hasta se jactan: yo soy espiritualmente maduro. Llega un nuevo, ¿qué dice? Es un bebé espiritual. Yo soy maduro espiritual. ¿Por qué es un adulto espiritual? Oro todos los días, leo la Biblia todos los días, medito al Señor todos los días. Pero créame, cuando una persona ora todos los días, lee la palabra todos los días y medita todos los días, esa persona muere lentamente y Cristo va alzándose. El orgullo va bajando y Cristo es glorificado. Pero cuando tú ves una persona que dice: yo hice esto, yo gané a estas personas, yo creé esto, generé, logré esto, yo dirigí esto, esa persona está, sin querer, aunque no sea su intención, exaltándose. ¿Y dónde está Cristo en eso? Claro, lo bautiza, no, pero para la gloria de Dios. Pero es simplemente el pizcazo de sal. Cuando una persona está refundida en oración, refundida en meditación, refundida en una vida espiritual que no esté en automático, esta persona va menguando para que Cristo sea exaltado. Esta persona no va a hablar nada de él para que Cristo sea glorificado. Mi pastor siempre, y por favor acompáñame Gabo, mi pastor siempre me decía, cada vez que bajábamos con mi esposa, ministrábamos la alabanza, bajábamos, mi esposa cantaba, mi pastor siempre me decía: hermoso has cantado. Le decía: Fío, a mí no, jamás me van a decir que canto hermoso, pero hijita, qué hermoso has cantado, hijo, qué hermoso has tocado la guitarra. Y nuestras primeras reacciones siempre eran: gracias, pastor. Y él nos corregía, nos tiraba su decía: no, para la gloria de Dios. Y nosotros empezamos a entender una segunda vez: qué bien han cantado, qué bien han ministrado, se sintió muy bonito la presencia y el ambiente. Gracias, pastor, para la gloria de Dios, no para ustedes. Y así una tercera vez: qué bien, gracias, pastor, para la gloria de Dios. Sí, para la gloria de Dios. Nos refulcaba hasta que ya cada vez que nos decía: gloria a Dios, para la gloria de Dios. Tenemos que buscar meditar a un punto que nuestra vida espiritual no esté en automático, pero cuando sea intencional, empiece a bajarnos a nosotros para que el Señor sea exaltado. Que nosotros dejemos de vivir una intimidad con Dios por accidente, sino que vivamos una intimidad con Dios con intención. Cuando tú estabas enamorado, si eres casado o si eres joven y estás enamorado de alguien y quieres verlo como sea, haces lo que sea para encontrarte con esa persona, o haces lo que sea por comunicarte con esa persona. No importa la distancia, no importa el tiempo. ¿Cómo no hacerlo para aquel que dio su vida por nosotros? Y yo quiero preguntarte, y con eso termino: ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Estás andando con intención o estás viviendo en automático? Si estás viviendo una vida en automático,
es fácil, pero es necesario para tu vida espiritual. Y si estás viviendo con intención, pues déjame decirte, sigue haciéndolo. No desistas, persevera, síguelo haciendo. El Señor te va a ayudar. Pero es necesario que aprendamos a vivir con intención, no en automático. No decir ya el Espíritu Santo llegó a mi vida. No esperar un momento de ayuno o una oración sumamente fuerte y poderosa, como podríamos decir, para que el Señor mueva mis emociones y decir, ahora sí. No, sé intencional. Sé intencional. Sientas o no sientas algo. No seamos de las personas que echemos la culpa. No sentí la presencia de Dios en la oración. No sentí la presencia de Dios en la alabanza. No sentí nada en la prédica. ¿Y cómo vamos a sentir si entre semana no hacemos nada por tener comunión con Dios? ¿Cómo vamos a esperar llegar el domingo y que el Señor ministre nuestras vidas cuando entre semana lo hemos ignorado totalmente? ¿Cómo podemos esperar eso cada domingo cuando en la semana nos olvidamos de quién es Dios? Y claro, cuando vemos de repente un caso en alguna novela o en alguna serie de padres que ven una sola vez a la semana a sus hijos y decimos, qué malos padres. O de hijos que ven solamente una vez a la semana a sus padres y poco tiempo, y decimos, qué malos hijos. Y así nos estamos comportando nosotros con Dios, sin intención, sin buscarlo entre semana, sin buscarlo, y esperamos el domingo para un par de horitas en el culto. La iglesia está fría. Seguro el pastor no ha orado por eso, que no se ha sentido la presencia de Dios hoy día. Seguro la hermana Fiorella de la alabanza, no, la hermana está más seguro discutió con su esposo antes de venir. Cuando toque el pianista, seguro ese joven está en pecado, ¿no? Ven al baterista, hay algo oscuro en el baterista, ¿no? Hay algo turbio ahí. Falló la multimedia. Brian tiene la culpa, no oró hoy día. Y nunca vemos, Señor, ¿qué hice mal? Hermanos, vivamos nuestra vida con intención. Nos ponemos de pie para orar. Padre amado, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos edifica. Y creemos, Dios, que nuestra vida debe ser una vida con intención. No para nosotros, sino para darte la gloria a ti. Perdónanos porque tal vez hemos estado viviendo en automático, pero te pedimos que nos guíes a toda verdad en todo momento, Señor. Y que hoy empecemos a planificar cómo será nuestra mañana de oración, en qué momento meditaremos de tu palabra, y que planifiquemos de hoy. Señor, si nos toca tener que dormir mucho más temprano para despertar más temprano, ayúdanos, Dios. Si nos toca, Señor, tener que ser más intencionales y dejar el celular o dejar la televisión o dejar la computadora por un momento para tener nuestro tiempo de oración, ayúdanos, Señor. Pero te pedimos que no volvamos a vivir en automático, sino con intención. Señor, ayuda a cada persona que está aquí, a cada persona, Dios, que ha escuchado tu palabra. Ayúdala a que pueda vivir con intención. Oro por cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor. Y ayúdanos a amar más y más, para que sea toda la gloria, toda la honra, iglesia, adoramos a